En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido domingo, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso domingo, Día del Señor, 13 del mes de agosto, está tomado de San Mateo, en su capítulo 14, versículos del 22 al 33. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: en aquel tiempo, luego que la gente se hubiera saciado, Jesús entonces obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron en alta voz diciendo: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús entonces le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron pues a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso Evangelio, bendito sea el Señor. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos viene a decir el mismo Jesús allá en el versículo 33 del capítulo 16 de San Juan. Y dice el maestro allí lo siguiente, dice: «Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, pues yo he vencido al mundo». Bendito sea Dios. ¿Qué dice el maestro, hermanos, hermanas? Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí, bendito Dios. O sea, nos ha compartido su mensaje, nos ha compartido su verdad, nos ha compartido esta palabra de vida para que su paz esté en nosotros, para que su amor esté en nosotros, para que su alegría esté en nosotros, bendito Dios. Y continúa Jesús diciendo: ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, pues yo he vencido al mundo. O sea, así como fui perseguido, así como fui maltratado, así como fui calumniado, ustedes también serán perseguidos, ustedes también serán calumniados por causa de mi nombre. Pero ánimo, le dice Jesús. O sea, no tengan miedo, no se desanimen, no pierdan la fe. Porque ese mundo que lo critica, ese mundo que lo calumnia, ese mundo que lo maltrata y lo desprecia, yo lo he vencido, bendito Dios. O sea, de la misma manera que yo he vencido al mundo, también ustedes, si perseveran en mi amor, también serán más que vencedores para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Bendito Dios. Y es precisamente ese poderío de Jesús que bien nos viene a manifestar el evangelista San Mateo a través de este hermoso evangelio. Porque podemos contemplar allí cómo Jesús tiene toda autoridad.
bendito Dios, tiene toda autoridad sobre todas las cosas de este mundo. Porque podemos ver cómo Jesús camina sobre las aguas con seguridad, con firmeza, como indicándonos: yo tengo el control de tu problema, yo tengo el control absoluto de tu enfermedad, de esa situación, de esa, bendito Dios, situación que tú estás viviendo. Por lo tanto, no tengas miedo, te dice el maestro. Porque bien dice la palabra que en aquel momento Jesús caminaba sobre las aguas y allí estaban los apóstoles en una barca. Y dice el evangelio que esta barca era golpeada por las olas, por los vientos. Lo mismo que pasa en tu vida, hermano. Sí, tú eres golpeado por esos vientos, por esos problemas, por esas enfermedades, y muchas veces sientes que te ahoga y muchas veces sientes que te falta el aire, hermanito, hermanita. Pero en ese momento, dice la palabra, llega Jesús. En ese momento, dice el evangelio, el Señor se hace presente en tu vida, bendito Dios, y te dice de la misma manera que le dijo a los apóstoles: ánimo, no tengan miedo, pues soy yo que soy aquí. Y lo mismo que te dice el Señor: no tengas miedo a esa enfermedad, no le tengas miedo a ese problema, no le tengas miedo a esa angustia, a esa situación que tú estás viviendo. No, hermanito, hermanita, sino más bien por encima del problema, por encima de la dificultad, pon tu confianza en Dios, pon tu esperanza en Dios, y yo te aseguro que aquel que ha vencido la muerte, que aquel que camina sobre las aguas, te levantará en su nombre glorioso, bendito Dios. Y dice la palabra entonces que allí estaban los discípulos asustados, pensando que era un fantasma, pero Jesús le dijo: no teman, soy yo. A lo que entonces Pedro se levantó y le dijo: maestro, si eres tú, mándame a mí a caminar sobre las aguas. Bendito Dios. O sea, si eres tú que está ahí, dame esa fuerza, dame esa fe, dame esa firmeza, para yo de la misma manera que tú ser más que vencedor, para yo de la misma manera que tú ser más que victorioso, bendito Dios. Dice la palabra que entonces Jesús le dijo: ven, soy yo que estoy aquí. O sea, no tengan miedo, levántate en fe, yo te lo mando, dice el maestro. Es lo mismo que te dice a ti, hermanito, hermanita. Ven, dice el maestro, yo estoy contigo, no tenga miedo, levántate en fe, atrévete, bendito Dios. Así como lo hizo aquel joven de la multitud, bendito Dios, que ofreció lo poco que tenía el maestro, apenas 5 panes y 2 pescados. ¿Y qué sucedió allí? Al momento de ofrecer lo poco que tenía, que Jesús entonces hizo el grandioso milagro. Y es lo mismo que hace el Señor contigo cuando tú te atreves, cuando tú te lanzas en fe, cuando tú te levantas. El Señor no te deja solo, el Señor no te deja desamparado, no. El Señor acude a ti y te ayuda y te da la firmeza para que tú también seas más que vencedor. Y dice la palabra que entonces Pedro caminó, bendito Dios, sobre las aguas. Sí, este se desmontó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. O sea, Pedro en fe se levantó y comenzó a caminar en victoria. Pedro en fe se levantó y comenzó a caminar como un vencedor, como un victorioso, porque el poder de Dios estaba sobre él. Y lo mismo pasará contigo, hermanito, hermanita. Pero dice el evangelio también que en el momento de que Pedro iba caminando en victoria, el viento comenzó a soplar, bendito Dios. La ola comenzó a soplar fuertemente y dice la palabra, comenzó a sentir miedo, comenzó a sentir temor, y bendito Dios, perdió la fe porque apartó su mirada del maestro. Dice el evangelio que comenzó a hundirse. Y es lo mismo que pasa en nuestra vida. Cuando nos apartamos de Dios, cuando apartamos nuestra mirada del maestro, bendito Dios, cuando perdemos la fe, o sea, cuando nos dejamos turbar por el problema, entonces comenzamos a hundirnos, hermanito, hermanita. Pero en ese momento de poca fe, en ese momento de temor, adivinen, bien lo dice la palabra, ahí está el maestro. Ahí está el maestro para ayudarnos, ahí está el maestro para levantarnos, ahí está el maestro para decirnos: no tenga miedo, sino más bien confía, porque yo estoy contigo. Porque dice la palabra entonces que Pedro se estaba hundiendo y sintió mucho miedo. Pero Jesús entonces les dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Es lo mismo que te dice el maestro: ¿por qué has vacilado? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Por qué has tenido miedo? ¿Por qué te ha echado atrás? Bendito Dios, ¿por qué has soltado el camino de la vida? Hombre de poca fe,
¿Por qué ha dejado a un lado la iglesia? ¿Por qué ha dejado a un lado ese matrimonio por la iglesia? Hombre de poca fe, atrévete, le dice el Señor. Sí, sé valiente y levántate en fe para que recibes ese sacramento del matrimonio, y levántate en fe para que de la misma manera que San Pablo pueda decir con firmeza y seguridad todo aquello que parecía importante, todo aquello que yo creía que era lo más valioso, que yo creía que era lo más importante para mi vida. Hoy que me he encontrado con Cristo, reconozco que todo eso es basura al compararlo con Cristo, mi Señor. Bendito sea Dios. Y dice la palabra entonces, hermanito, hermanita, que Pedro, allí hundiéndose, pidió misericordia. Sí, Pedro, a pesar de haber fallado en ese momento, a pesar de haber perdido la fe, bendito Dios, fue humilde y sencillo y reconoció que se estaba hundiendo. Y al reconocer que se estaba hundiendo, extendió la mano y le dijo: Señor, ayúdame, Maestro, ayúdame. Y es lo que espera Jesús de ti, que tú puedas clamarle a Él, que tú puedas reconocerlo como ese Señor que todo lo puede, que tú puedas, bendito Dios, decirle a Él que te ayude. Y yo te aseguro, hermano, hermana, que tú no quedarás defraudado, porque Él atenderá tu petición. Lo mismo que hizo con el leproso, el cual le dijo: Señor, si tú quieres puedes sanarme. ¿Y qué le dijo el maestro? Claro que sí, quiero, queda sano. Dice la palabra entonces que Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y es lo mismo que el Señor hace contigo cuando tú le pides, cuando tú le aclamas en fe. Él te toma de la mano, te levanta y te hace una nueva criatura para su gloria. Dice la palabra entonces que allí, al ver los discípulos que estaban allí en la barca, las personas, al ver esto, comenzaron a decir: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, verdaderamente en ti está la plenitud, verdaderamente en ti está el poder, verdaderamente en ti está toda la gloria viva del Padre. Verdaderamente en ti se manifiesta lo que dice Isaías 14:7. Bendito Dios. Tú eres Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y ese mismo Dios con nosotros, el que está entre nosotros, en el altar, en su cuerpo, sangre y divinidad. Así que acércate al Maestro, acércate a Jesús Eucaristía. Y yo te aseguro, hermanito, hermanita, que así como Simón Pedro, también Él te levantará, también Él te sanará. Así que confía y mantén tu firmeza en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Un abrazo en el amor de Papá Dios.